Imagina caminar al amanecer con el sol todavía tibio en la espalda, el polvo pegado a las sandalias, y frente a ti kilómetros de calzada que parecen no tener fin. Imagina que ese camino no es un viaje de placer ni de comercio, sino la arteria por la que debe pasar un mensaje que cambiará ciudades, culturas y vidas. Así, con ese polvo en los pies y una convicción que lo empujaba más allá del cansancio, viajaba el apóstol Pablo para compartir el poder del Evangelio de Cristo. Desde el primer instante, la historia de Pablo es una historia de movimiento transformador. No comenzó como misionero, comenzó como perseguidor. Nacido en Tarso, una ciudad que, según el contexto histórico, era un cruce de caminos culturales dentro del Imperio Romano, Saulo, como entonces se le conocía, fue formado en el seno del judaísmo estricto, instruido bajo la escuela de Gamaliel y forjado en el celo farisaico que lo llevó a ver en la joven comunidad de creyentes una amenaza que debía ser extirpada. Hechos 22, Hechos 5, Hechos 7. Tarso le dio ciudadanía romana y una perspectiva cosmopolita. Jerusalén le dio teología y disciplina rigorista. Esa combinación, curiosamente, preparó al hombre para ser más tarde un puente entre mundos. Antes de que sus pies se pusieran al servicio del Evangelio, sus manos habían aprobado la violencia contra los seguidores de Jesús. Los Hechos registran su presencia en los episodios que condujeron al martirio de Esteban y relatan cómo Saulo consentía en su muerte y persiguió a la iglesia, entrando a casas y arrastrando hombres y mujeres a la cárcel. Hechos 7:8. Tenía cartas de autoridad para arrestar a quienes profesaban aquella nueva fe y partía rumbo a Damasco con la intención de continuar su obra de supresión. Hechos 9. Es importante recordar que, según la narración bíblica, su paso por la persecución no fue un orgulloso arrebato juvenil, fue el fruto de una convicción profunda, de una lectura de la ley y la tradición que, a sus ojos, exigía celo inflexible. El punto de inflexión ocurre en el camino a Damasco. Los detalles que Hechos recoge son breves pero decisivos. Una luz desde el cielo rodeó a Saulo. Quedó temporalmente privado de la vista y escuchó una voz que provenía de aquel a quien perseguía. Hechos 9. El relato bíblico no ofrece descripciones poéticas ni largas explicaciones. Registra un encuentro que trastornó su horizonte espiritual y su itinerario vital. Lo que para Saulo fue un golpe cegador, también fue una llamada. Lo que había sido rambla de hostilidad se convirtió en paso de vocación. No inventamos palabras ni añadimos diálogos. Seguimos la narración inspirada que describe la experiencia como el origen de una identidad nueva. Durante 3 días estuvo sin ver y sin comer, según Hechos 9:9. 3 días de silencio físico que sin duda se tradujeron en una reconfiguración interior. La intervención de Ananías, figura que la tradición bíblica presenta como instrumento para restaurar la vista y facilitar el bautismo, introdujo a Saulo en la vida de la comunidad que hasta entonces había perseguido. Hechos 9, 10, 19. Recuperó la vista, fue lleno del Espíritu y casi de inmediato comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas, tanto que asombraba a quienes lo habían conocido como perseguidor y lo veían ahora convertido en predicador. Hechos 9, 20, 22. La velocidad del cambio es sorprendente. La misma vehemencia que antes impulsaba su persecución, ahora lo impulsaba a testificar. Pero la nueva libertad no significó ausencia de peligro. Pronto llegaron las amenazas de muerte y la necesidad de una salida urgente. Según Hechos, los que querían matarlo tuvieron que bajar a Pablo por la muralla en una canasta para hacerlo escapar de la ciudad. Hechos 9, 23, 25. Esos momentos revelan la fragilidad de la vida misionera en sus comienzos. La persecución no desaparece por la conversión, a menudo la invierte y la intensifica.
De Damasco la ruta lo llevó a Jerusalén, donde tampoco fue recibido sin sospechas. La comunidad temía su pasado. Fue Barnabás quien, según el texto, avaló su genuina transformación, y la iglesia en Antioquía terminó por recibirlo y sostenerle en un proceso de integración que, en la narración bíblica, se convierte en preludio de su futura dedicación a la misión. Hechos 11, 25, 26. Cuando pensamos en cómo viajaba Pablo, no podemos olvidar que toda esa movilidad estaba marcada por itinerarios concretos y condiciones materiales. Según el contexto histórico, las rutas desde Jerusalén a Damasco y desde las costas hacia las islas o hacia Asia Menor no eran autopistas seguras. Eran caminos de tierra, sendas que iban pegadas a montes y valles, con postas para recambio de animales y posadas donde el viajero encontraba techo y comida. Un caminante bien preparado podía recorrer de 20 a 30 kilómetros al día, si las condiciones lo permitían. Los que viajaban en misión contaban con la caridad de las iglesias locales, con hospedaje en casas o con la hospitalidad de sinagogas que actuaban como puntos de encuentro para los mensajeros del mensaje judío y más tarde para los heraldos del Evangelio. Estas notas no vienen del texto inspirado, sino de la reconstrucción histórica. Las fuentes discrepan en detalles, pero ese panorama ayuda a imaginar la resistencia física que imponía cada jornada. Tarso, Antioquía, Damasco, Jerusalén. La geografía no era un mero fondo decorativo, sino parte activa del relato. Tarso proporcionó idioma y ciudadanía. Damasco fue el escenario del encuentro, Jerusalén el lugar de tensión con la comunidad madre, Antioquía la base desde la que la misión comenzó a estructurarse. Esta última ciudad, según Hechos 11:13, fue crucial, una iglesia pujante y diversa, con profetas y maestros, un centro en el cual se reconoció por primera vez a los seguidores de Jesús como cristianos, y sobre todo, un lugar que ejerció la función de envío. Allí fue donde, tras un tiempo de enseñanza y de oración, la iglesia impuso manos y envió a Bernabé y a Saulo para la obra que se avecinaba. Hechos 13:1-3. Esa acción comunitaria formalizó algo que ya venía sucediendo en la experiencia personal de Pablo. Su vocación se transformó en un mandato comunitario. Antes de llegar a ese envío formal, conviene detenerse en la figura de Bernabé. Barnabás no es un mero acompañante, es puente, aval y compañero estratégico en el proceso de integración de Saulo. Era un hombre con influencia dentro de la comunidad antioquena. Su nombre aparece en varias ocasiones como facilitador de reconciliaciones y como persona dispuesta a invertir en ministerios nacientes. Hechos 4:36, Hechos 11:22-26. Cuando Barnabás y Saulo parten en lo que los historiadores denominan el primer viaje misionero, lo hacen como equipo complementario. La experiencia de Barnabás en la obra con gentiles y la energía de Saulo se combinan en una empresa que no es improvisada sino estructurada por la iglesia. Es importante comprender que el viajar de Pablo no era solo desplazamiento físico, era movilidad estratégica. En los viajes tempranos se observa un patrón claro según Hechos: entrar en sinagogas para proclamación, luego ampliar hacia foros públicos y casas, fundar y fortalecer comunidades locales que pudieran, a su vez, enviar y sostener a otros. El misionero recorría rutas de intercambio cultural, aprovechaba redes ya existentes, la diáspora judía y las redes comerciales, y se esforzaba por adaptarse a diversos públicos sin renunciar a la centralidad del mensaje. Esa adaptabilidad surgía en parte de su formación. Políglota, conocedor de la ley y del pensamiento helenístico, Pablo era capaz de hablar tanto con líderes religiosos como con comerciantes, y eso le permitió tejer una malla de iglesias que abrazaban distintas procedencias. Desde una perspectiva humana, viajar en el mundo antiguo implicaba riesgos concretos.
Los convoyes costeros se organizaban según el viento. Las naves de cabotaje que conectaban ciudades del Mediterráneo eran, según la reconstrucción histórica, barcos de carga y pasajeros bastante básicos, cubiertas de madera, sin camarotes confortables, donde cada viaje podía transformarse en prueba de resistencia. Las tormentas, menos frecuentes en longitud de la costa en algunas temporadas y más temibles en otras, podían detener la travesía o, en el peor de los casos, hundir la embarcación. Los ladrones y asaltantes en las calzadas eran amenazas reales. El viajero a veces debía pasar noches en casas de protección o confiar en caravanas. Todo esto contribuía a forjar un carácter capaz de soportar penalidades. Quienes acompañaban a Pablo aprendieron a llevar escasos bienes, a contar con la hospitalidad local y a aceptar que la logística podía fallar en cualquier momento. El camino espiritual y el camino físico siguieron entrelazados en la vida de Pablo. Tras la etapa inicial de integración y aprendizaje, según Hechos 11:13, la iglesia de Antioquía, en disposición de envío, impone manos y envía a la pareja misionera. El gesto no fue mero protocolo institucional, fue una confirmación comunitaria de que aquel hombre que antes había perseguido a la iglesia, ahora era instrumento para su expansión. Es significativo que la iniciativa provenga de la iglesia y no exclusivamente de Pablo. La misión, en la perspectiva bíblica, es aliento comunitario que se manifiesta en acción concreta. Esta coordinación entre llamado personal y envío institucional será una constante en los viajes posteriores. Pablo nunca viaja para salvar su propio prestigio, sino por mandato y por la urgencia de proclamar. El movimiento misionero que arranca desde Antioquía se articula en etapas que, en términos generales, la narración de Hechos organiza en ciclos. El primer ciclo recorrerá rutas que conectan la isla de Chipre con ciudades de Asia Menor. El segundo lo llevará hacia Europa, con la célebre visión de Troas que señala la entrada a Macedonia y la apertura de Filipos como testimonio directo en tierras europeas. El tercero se centra en estancias prolongadas, en especial en Éfeso, desde donde la predicación se vuelve enseñanza sostenida y la comunidad se fortalece. Cada ciclo tiene su propia lógica, sus desafíos y sus frutos. Pero antes de llegar a esos andares, es necesario detener la mirada en cómo se preparó cada salida. Mapas improvisados, provisiones reducidas, despedidas en pequeñas asambleas y la convicción de que el riesgo formaba parte del mandato. En Antioquía, la despedida no fue silenciosa. El texto que registra Hechos 13 describe un tiempo de oración, de ayuno y de imposición de manos por parte de profetas y maestros. Ese ritual comunitario, más que un símbolo, funcionaba como una carga espiritual y práctica. Al partir, los enviados recibían no solo la bendición espiritual, sino instrucciones y apoyo material. Del puerto de Seleucia, cercano a Antioquía según los itinerarios costeros, la embarcación de cabotaje los tomaría rumbo a Chipre, la isla donde comenzaría la primera etapa del viaje. La elección de esa ruta no era casual. Chipre, con sus comunidades judías establecidas y su posición estratégica en las rutas marítimas, ofrecía un terreno fértil para plantar la semilla del Evangelio. Antes de izar las velas, conviene subrayar cómo la identidad de Saulo evolucionó en este tránsito hacia Pablo. En Hechos 13 se observa cómo el nombre Pablo, forma latina de su nombre, se convierte en el que acompañará su ministerio entre los gentiles. No se trató simplemente de un apodo práctico para comunicarse con no judíos. Fue reflejo de una nueva misión que trascendía fronteras étnicas y religiosas. Pablo no negó su herencia judía, más bien la reinterpretó a la luz de la revelación de Cristo y la aplicó como puente para hablar con el mundo pagano.
Ese giro identitario explica en buena medida por qué sus viajes no se limitaron a recorrer sinagogas. La misión de Pablo buscó abrir diálogos en plazas, patios y casas particulares para alcanzar tanto a judíos como a gentiles. Hermanos amados, hasta aquí hemos acompañado a Saulo en su paso de perseguidor a mensajero. Hemos recorrido con la imaginación los caminos polvorientos que él mismo transitó y hemos observado cómo la comunidad de Antioquía, sobre la base de oración y discernimiento, lo envió. Si te interesa conocer más sobre la vida de los apóstoles y sus viajes, dale like y suscríbete al canal. Este viaje apenas comienza y lo que sigue revela cómo la logística, la providencia y la perseverancia se entrelazaron para llevar el Evangelio más allá de lo esperado. La salida desde Seleucia hacia Chipre inaugura un tipo de desplazamiento característico: trayectos marítimos cortos, con escalas en puertos que funcionaban como puntos de contacto con comunidades judías establecidas. En Chipre, ciudades como Salamina y Pafos ofrecían sinagogas y mercados donde el predicador podía entrar y hablar. Hechos registra que en Pafos se encontraron con un procónsul y con hechiceros que se opusieron, lo que ilustra otra faceta del viaje de Pablo: la confrontación con poderes religiosos y sociales que no siempre miraban con buenos ojos el avance de una fe que transformaba hábitos y relaciones. El ministerio no era solo predicación favorable, incluía debate, oposición y en ocasiones la sensación de estar frente a fuerzas que intentaban bloquear la obra. Es un punto valioso notar que la manera de viajar, a pie, en nave, a través de postas, condicionaba el tipo de ministerio. Caminar de ciudad en ciudad permitía encuentros más prolongados en casas y sinagogas. Viajar por mar favorecía la conexión entre centros comerciales y administrativos. Pablo supo usar ambos modos. En las islas y en la costa, la predicación alcanzó a aquellos que por oficio o por comercio se desplazaban con frecuencia. En el interior, la caminata permitía tocar familias y comunidades que no tenían acceso directo a las rutas marítimas. Esa flexibilidad logística fue determinante para la difusión del mensaje en el imperio. No obstante, la vida itinerante exigía más que adaptabilidad. Exigía resistencia física y emocional. Las jornadas extenuantes dejaban huellas: ampollas, sed, noches al raso en posadas rústicas, comidas humildes y dependencia de la hospitalidad local. A menudo, la provisión para los misioneros llegaba de la mano de las comunidades mismas, que compartían lo poco que tenían. En otros casos, el viaje se sostenía con el trabajo manual. Pablo, en varias etapas de sus viajes posteriores, se gana la vida como tejedor, no por vanidad de independencia, sino para no ser carga y para dar testimonio con la dignidad del trabajo manual. Esa práctica, registrada en sus propias cartas y coherente con la narración de Hechos, revela la visión de la misión como esfuerzo compartido y sobrio. Al cerrar el capítulo del envío desde Antioquía, se abre simultáneamente una época de itinerancia que llevará a Pablo y a sus compañeros por costas, islas y ciudades interiores. La primera etapa en Chipre será enseguida seguida por incursiones en la costa de Asia Menor, donde ciudades como Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe serán escenarios de proclamación, debate y establecimiento de comunidades. Allí se percibe con claridad el patrón que repetirá: predicar en sinagogas, recibir o rechazar el mensaje, enfrentarse a persecuciones y, en caso necesario, huir para no perder la vida y regresar más tarde para fortalecer a los nuevos creyentes. La narración de esos primeros pasos misioneros no es una sucesión de victorias ininterrumpidas. Hechos registra expulsiones, persecuciones y en Listra un episodio de violencia extrema. El apedreamiento que deja a Pablo por muerto, según el texto,
y luego su recuperación, lo que confirma que la misión no estaba exenta de martirio ni de riesgo. El relato bíblico no idealiza, y por eso debemos leerlo con la seriedad que merece. La difusión del Evangelio implicó costos reales. Las comunidades surgieron en medio de tensiones y desgastes, y los mensajeros aprendieron a perseverar en medio de un mundo que a veces se oponía con dureza. Al pensar en cómo se sostenía el viaje en su dimensión práctica, es útil recordar que la movilidad no era solamente decisión individual. Era fruto de redes de apoyo, iglesias locales que hospedaban, creyentes que alojaban a los predicadores, comerciantes que ofrecían pasaje y colaboradores que desde sus respectivas ciudades contribuían con recursos. Hechos describe a Lidia en Filipos, por ejemplo, como una creyente que abrió su casa, y ese gesto no es anecdótico. La hospitalidad femenina y doméstica fue, muchas veces, el soporte invisible que permitió al Evangelio echar raíces. No siempre aparecen con nombre en las crónicas, pero sin esos gestos, la misión habría sido mucho más difícil. Antes de emprender la ruta interior hacia Perge y Antioquía de Pisidia, conviene detenerse un momento en la experiencia espiritual que acompañó el tránsito. Pablo, cuyo viaje había comenzado con una luz cegadora y una llamada tajante, no perdió en el camino la sensación de que su movimiento estaba guiado por una intención divina. En diversas ocasiones, Hechos registra visiones y puertas abiertas. Otras veces, impedimentos que redirigieron el paso. La llamada a Macedonia, que vendrá más adelante en otro ciclo, es un ejemplo paradigmático. No fue una planificación logística, sino una visión que orientó la marcha hacia Europa. Hechos 16. En la vida de Pablo, por tanto, lo humano y lo divino se intersectan. Decisiones estratégicas se acompañan de discernimiento espiritual, y ambos elementos moldean la manera de viajar y predicar. La marcha desde la costa hacia el interior requiere al mismo tiempo adaptación a climas distintos y a ritmos de vida ajenos. Las ciudades de Asia Menor, con su mezcla de influencias griegas, romanas y locales, imponían idiomas diversos, mercados animados y autoridades cívicas que podían reaccionar de forma hostil. Allí, el predicador necesitaba tanto conocimiento de la Escritura como sensibilidad cultural. Pablo, formado en la ley y capaz de razonar en ambientes helenísticos, supo aprovechar ambas capacidades. Leerse a sí mismo entre dos mundos le permitió articular un mensaje que, sin renunciar a su raíz judía, llegaba a quienes nunca hubieran escuchado la tradición mosaica. En esos días iniciales del primer viaje misionero, se forjó un sello que acompañará la expansión, la combinación de proclamación pública y establecimiento de comunidades locales que pudieran sostener la enseñanza. Esa estrategia es, en su sencillez, profunda. El Evangelio se plantaba en lugares concretos, con personas concretas, y no se dejaba a merced de discursos temporales. Cada iglesia local, aún pequeña, representaba una semilla de continuidad, y detrás de cada semilla había un caminante con ampollas en los pies, un navegante con ojos en el horizonte del viento, una comunidad que acogía y oraba. La misión de Pablo fue, desde su origen, un entramado de caminatas, velas, posadas, oraciones y corazones dispuestos. La salida desde Antioquía, por tanto, no fue el fin de un proceso, sino su inicio. Con el viento favorable y la expectativa de lo que habría de suceder en Chipre, la embarcación que llevaba a Bernabé y a Pablo dejó la costa. Con ella partía no solo un mensaje nuevo, sino la convicción de que el Evangelio tenía la fuerza suficiente para cruzar fronteras. En ese momento, sobre la cubierta, los viajeros quizá miraron atrás, hacia la silueta de Antioquía que se desvanecía. Delante, la mar y la incertidumbre. La historia ahora se abre a encuentros que combinarán milagro y costumbre, oposición y apertura, marcha
y arraigo. Y es en ese abanico donde se comenzará a notar, paso a paso, cómo el caminar concreto de un hombre se convirtió en el vehículo por el que el poder del Evangelio llegó a ciudades, plazas y hogares. En Chipre la tripulación tocó puerto en Salamina y luego avanzó hacia Pafos, donde la primera etapa del ministerio mostró ya dos caras complementarias: el encuentro con gente dispuesta a escuchar y la resistencia de quienes defendían estructuras religiosas o económicas que veían amenazados sus intereses. Hechos 13. Allí, junto al procónsul, se manifestó la tensión entre palabra y poder. Allí también se puso de manifiesto que el viaje de Pablo no era una sucesión de elogios, sino una obra que confrontaba realidades. Desde la cubierta de la embarcación hasta la arena de la plaza, la proclamación se exponía a aliados inesperados y a opositores implacables. Al desembarcar en Panfilia y luego internarse hacia Perge, el equipo experimentó la transición del mar al interior. La superficie lisa del comercio costero dejaba paso a caminos de tierra, a jornadas que exigían más horas de marcha y a noches en casas humildes. Perge y Antioquía de Pisidia ofrecieron sinagogas como primer punto de contacto. Allí Pablo, formado en la ley, razonaba con los oyentes sobre las Escrituras, mostrando cómo en Jesús se cumplían promesas antiguas. Hechos 13:14. Cuando la recepción fue favorable, las iglesias nacieron con rapidez. Cuando la resistencia fue intensa, el riesgo crecía. En Iconio, por ejemplo, la reacción osciló desde la firme atención hasta la tentativa de violencia, y los misioneros tuvieron que huir para preservar la obra naciente. En Listra, la persecución alcanzó un punto alto. El apedreamiento que dejó a Pablo aparentemente sin vida habla, según el texto, de la fragilidad humana frente a la furia colectiva. Hechos 14. Estos episodios muestran que viajar significaba exponerse a contingencias que no siempre dependían del valor del mensajero. Una palabra podía encender simpatías o odios. Una curación, cuando ocurría, podía despertar adoraciones paganas que los apóstoles debían evitar. Una acusación podía llevar ante magistrados. Una noche de descanso en la casa equivocada podía transformarse en una emboscada. Aún así, el patrón que emerge de esos días es claro: predicar en las sinagogas, abrir la puerta a los gentiles, plantar comunidades que pudieran sostener la enseñanza y luego regresar para fortalecer lo instituido. El retorno a Antioquía, tras recorrer esa franja que une Chipre con Asia Menor, no fue mera retirada. Fue la consolidación de una red de iglesias que daría soporte a futuras salidas. Hechos 14, 21, 28. Al volver sobre sus pasos, Pablo y sus compañeros no se limitaron a contabilizar miembros o medir éxitos numéricos. Según Hechos, instruyeron a las comunidades, establecieron ancianos y fortalecieron la fe mediante la enseñanza y la oración. Esa práctica revela una visión de misión que no busca simplemente multiplicar convertidos, sino edificar comunidades capaces de perseverar. En términos prácticos, significó volver a las mismas ciudades, reunirse con los líderes recién surgidos, ajustar enseñanzas y, en muchos casos, preparar provisiones para cuando la persecución volvíase más aguda. El segundo ciclo de viajes se inicia con una decisión dolorosa: la separación entre Pablo y Bernabé, motivada por discrepancias respecto a Juan Marcos. No fue una ruptura de principios teológicos, sino una diferencia sobre acompañantes de misión. Hechos registra la división, que permitió, sin embargo, que dos equipos distintos continuaran la obra en áreas diversas. Desde el punto de vista logístico, la formación de un nuevo equipo con Silas y más adelante con Timoteo, un joven de reputación piadosa, medio griego, medio judío, ofrece la imagen de una estructura flexible que se adapta según las necesidades del camino. Hechos 15:16. El viaje avanza y el relato de Hechos destaca un momento decisivo en Troas.
una visión nocturna que convoca a Pablo hacia Macedonia. Aquí la narrativa bíblica no ofrece un manual de rutas comerciales, sino un acto de discernimiento que abre la puerta a Europa como campo misionero. Hechos 16. Desde el punto de vista histórico, Troas era un puerto importante para quienes cruzaban de Asia a Europa. Desde la perspectiva teológica, la visión anuncia una expansión que transformará no solo geografías, sino el sonido del Evangelio. Cruzar hacia Neápolis y llegar luego a Filipos, ciudad con posición estratégica en la vía marítima y con población diversa, significa entrar en un nuevo teatro cultural. La misión europeizada comienza. En Filipos, la narración registra episodios que combinan lo doméstico con lo público. Allí se encuentra una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura, cuya hospitalidad permite que la comunidad tenga un primer punto de apoyo. Hechos 16, 11, 15. También aparecen situaciones de conflicto que terminan en prisión. El caso de la muchacha endemoniada cuyo empleo por parte de sus dueños generó una acusación y un encarcelamiento de Pablo y Silas. La noche en la cárcel, con cadenas y cánticos, se convierte en una escena paradigmática donde la oración y el canto no son evasión espiritual, sino medio de testimonio que resulta en la conversión del carcelero. A partir de estos acontecimientos, se ve con claridad que la movilidad de Pablo no evitó cárceles. Más bien, a menudo la llevó hasta ellas. Ningún viaje parece garantizado contra la persecución. La garantía que emergía era otra: la fidelidad del mensajero a su encargo. Mientras avanzaban por la península balcánica, las rutas que seguían solían alternar viajes por mar y etapas por tierra. La vía Egnatia, ya en uso en tiempos romanos, sería en épocas posteriores una arteria principal para quienes cruzaban Macedonia hacia Grecia. En el primer contacto de Pablo con Europa, las travesías dependían del estado de las embarcaciones, de las estaciones y de las oportunidades que ofrecía el tráfico marítimo. El paso por ciudades como Tesalónica y Berea mostró distintos grados de receptividad. En Tesalónica, la oposición surgió con rapidez y amenazó la seguridad de los misioneros. En Berea, la recepción fue más atenta, hasta que agentes de Tesalónica volvieron a generar tensión. Hechos 17. Estas variaciones de recepción obligaban a Pablo y su equipo a movimientos impredecibles, aceleraciones y, en ocasiones, a cambios de itinerario. Cuando Pablo llegó a Atenas, su forma de viajar encontró un nuevo desafío. La ciudad no era simplemente otra plaza comercial, era el corazón de la reflexión filosófica del mundo grecorromano. Allí, su método debió cambiar. De las sinagogas y las casas, pasó a hablar en los ágoras, a conversar con filósofos y a confrontar ideas paganas. El discurso en el Areópago, según Hechos 17, muestra cómo adaptar el mensaje a un contexto que valora la oratoria y la reflexión conceptual. Es un ejemplo de la plasticidad comunicativa de Pablo, el mensajero que había sido fariseo y que ahora era ciudadano romano. Sabía usar categorías que llegaran al intelecto ateniense sin traicionar el núcleo del Evangelio. Desde Atenas, el hilo de la narrativa lo lleva a Corinto, ciudad portuaria y comercial de primer orden, donde permanecería cerca de 1 año y medio. Hechos 18. Allí, la base de ministerio incluyó trabajo manual. Pablo se gana la vida como recaudador de tejidos, práctica que señala tanto su disposición a trabajar como su deseo de no ser una carga. Corinto también muestra el modelo de la iglesia doméstica: casas abiertas para el encuentro, redes de hospedería y la formación de líderes locales. En todo esto, la manera de viajar que eligió Pablo enfatizaba la permanencia cuando era necesario. Había viajes de paso, pero también estadías prolongadas, donde la enseñanza continuada producía frutos visibles. Regresar a Antioquía, tras ese segundo ciclo, significó llevar noticias y consolidar la obra.
Las rutas recorridas y las comunidades que habían surgido conformaron una trama que se extendía ahora desde Chipre hasta Grecia. Pero la historia de Pablo no es solo la enumeración de ciudades. Es la trayectoria de un hombre que aprendió a combinar movilidad e implantación, riesgo y prudencia, itinerancia y permanencia. Cada etapa de su vida misionera añadía capas a una práctica de misión que se volvía más madura y estratégica. El tercer viaje de Pablo, la etapa más centrada en la estabilidad y en el trabajo docente, encuentra su punto culminante en Éfeso. Antes de llegar a esa ciudad, sin embargo, pasó por regiones ya conocidas, Galacia y Frigia, donde la intención fue fortalecer iglesias y reafirmar doctrinas frente a quienes podían tergiversar el mensaje. En Éfeso, la estadía se prolonga. Según Hechos 19, Pablo permanece allí casi 3 años, enseñando en la escuela de Tiranno y reuniendo discípulos. La ciudad, con su templo de Artemisa y su intensa vida comercial, ofreció un escenario donde la predicación tuvo un impacto social considerable. Éfeso ilustra varias dimensiones del viaje misionero que no siempre aparecen en la imaginación popular. Primero, la capacidad del Evangelio para transformar prácticas cotidianas. La predicación sobre Cristo exponía a muchos a un cambio de hábitos y de prioridades, lo que en un entorno de economías vinculadas a cultos podía provocar tensiones económicas y sociales. Segundo, la intensidad del trabajo docente. La enseñanza sostenida permitió formar maestros y líderes que luego pastorearían otras comunidades. Tercero, la reacción pública. La riada de conversiones en algunos casos desencadenó conflictos que culminaron en disturbios. Hechos 19, 23, 41. El empresario carpintero Demetrio, preocupado por la pérdida de ingresos vinculados a la manufactura de ídolos, organizó una oposición y la ciudad vivió momentos de desorden público. Estos episodios confirman que la misión que camina también altera tejidos socioeconómicos y por eso encuentra resistencias concretas. Durante el tercer viaje, Pablo mantuvo una disciplina de visita y refuerzo. Recorría regiones, se detenía en ciudades claves, enseñaba con más profundidad y dejaba líderes locales. La logística se volvía más compleja. La coordinación con comunidades para reuniones, el transporte de correspondencia, las cartas que se convertirían en epístolas para orientar iglesias, y la manutención de una vida que combinaba oración, enseñanza y trabajo manual. Esa mezcla de elementos mostró que el viaje misionero de Pablo era una forma de vida integral que no se reducía a series de sermones en plazas públicas. Al concluir esta etapa de enseñanza intensa, la progresión narrativa lo lleva a decisiones que lo condujeron a Jerusalén. Pablo, sensible a la necesidad de llevar una colecta a la iglesia madre en Judea, emprendió el viaje de retorno con la conciencia de que los peligros se intensificaban. En la ciudad santa las tensiones políticas y religiosas convergieron, y su presencia fue controvertida. La multitud lo recibió con hostilidad y fue arrestado por los guardias del templo, desencadenándose una secuencia de eventos que lo llevarían a ser traslladado a Cesarea para ser juzgado por autoridades romanas. Hechos 21-24. Estos episodios muestran una vez más que el camino del misionero puede terminar en cadenas y que la obediencia a una causa puede conducir a situaciones donde la libertad física queda restringida. En Cesarea, ante Félix y luego Festus, Pablo enfrentó acusaciones y procesos. No es el lugar para detallar cada procedimiento judicial. Sí es importante subrayar que su apelación al César, derecho del ciudadano romano, transformó su itinerario en un viaje hacia Occidente que, paradójicamente, lo convirtió en prisionero, pero también en mensajero con la obligación de llegar a la capital imperial. Hechos 25-26.
Su traslado a Roma fue una travesía compleja, marcada por un profundo episodio narrado en Hechos 27, la navegación hacia Italia, la tempestad que puso en peligro la nave y el subsecuente naufragio en la isla de Malta. Estas páginas relatan la precariedad absoluta, pérdida de la embarcación, estancia forzada en la isla durante un invierno y la continua labor evangelizadora aún en condiciones adversas. Hechos 27-28. El naufragio en Malta no aparece como una anécdota sin trascendencia. En esa isla, la hospitalidad, la curación de enfermos y la predicación continuaron, y la comunidad del mensajero siguió tejiendo la red que le permitía moverse aun cuando las velas se habían perdido. La posterior navegación hacia Roma por la vía Apia y otras rutas terrestres simboliza, a su vez, la doble cara del viaje: el viaje físico, con sus caminos y posadas, y el viaje de la misión, donde incluso la condición de reo no silenciaba al predicador. Al llegar a Roma, Pablo fue puesto bajo custodia, pero no encerrado del todo. Según Hechos 28, se le permitió recibir a quienes acudían a él, y allí, en la capital del imperio, continuó proclamando el reino de Dios con libertad relativa. La imagen de Pablo en Roma, evangelizando bajo guardias, resume la lógica de toda su vida. La misión no estuvo condicionada por la comodidad, sino por la obediencia. En cadenas, continuó hablando. En libertad, insistió en predicar. La narrativa de Hechos culmina con él, anunciando el reino y enseñando abiertamente, lo que sugiere que los límites físicos no anularon su capacidad de testimonio. Hechos 28, 30, 31. La tradición posterior sostiene que Pablo murió en Roma como mártir, pero es preciso recordar que eso se afirma según la tradición cristiana, y no como un dato cerrado por el propio relato de Hechos. Señalarlo como tal respeta la evidencia, y al mismo tiempo reconoce la memoria antigua que lo sitúa como testigo hasta el final. Si miramos el conjunto, surgen varias lecciones prácticas sobre cómo viajaba Pablo y por qué su forma de desplazarse fue eficaz para la difusión del Evangelio. Primero, la misión fue una combinación de movilidad y arraigo. Pablo supo cuándo marchar y cuándo quedarse. Alternó estadías prolongadas con marchas en terreno hostil. Segundo, utilizó las redes existentes, sinagogas, rutas comerciales, hospitalidad doméstica, para insertar el mensaje en tejidos sociales ya establecidos. Tercero, su formación cultural y religiosa le permitió adaptar el lenguaje sin abandonar el contenido central. En Atenas, conversó con filósofos. En Pisidia se apoyó en la escritura. En las ciudades portuarias trabajó con comerciantes. Cuarto, reconoció la importancia del equipo y de la iglesia local. Los envíos partieron de comunidades que oraban y sostenían. Sin eso, la práctica misionera hubiera sido insostenible. Desde una mirada más personal, el viajar de Pablo exige reconocer el costo humano: ampollas en los pies, noches de frío, temores ante la violencia, nostalgia de hogar y la carga de ver a amigos encarcelados o incluso heridos. Esos costos son reales y aparecen sin metáforas. Hechos no los oculta. Pero junto al costo, la narración muestra recursos espirituales y prácticos: la oración comunitaria que envía, la hospitalidad que sostiene, la enseñanza que forma líderes locales y la perseverancia que mantiene el rumbo. Así, la misión que él encarnó no fue un acto heroico aislado, sino un tejido de relaciones y actos sencillos que, sumados, transformaron regiones enteras. ¿Qué aplica hoy de aquella manera de viajar? Primero, la respuesta comunitaria. La iglesia local no es un mero observador, sino factor decisivo en el envío y el sustento. La misión contemporánea necesita comunidades que oren, apoyen y formen. Segundo, la humildad práctica. La disposición a aprender el idioma, a relacionarse con culturas distintas y a trabajar para no ser carga. Tercero,
la convicción de que la difusión del Evangelio requiere tanto de persistencia como de flexibilidad. A veces permanecerá el llamado a quedarse, otras a marchar hacia fronteras desconocidas. Finalmente, la certeza de que la presencia del mensajero, aun cuando parezca limitada por cadenas o restricciones, sigue siendo significativa. La fidelidad no depende del éxito visible, sino de la obediencia perseverante. Recordemos que en la vida de Pablo lo espiritual y lo logístico no eran opuestos, sino complementarios. La visión que lo llamó a Macedonia dialogó con las cuerdas de su sandalia y con el timón de la nave. La oración que lo envió desde Antioquía se expresó en posadas y sinagogas. Viajar para Pablo era, al fin, vivir la misión como estilo de vida, caminar, enseñar, sufrir, orar y volver para fortalecer. Esa unidad de fe y práctica es la que explica por qué el Evangelio logró traspasar costas y fronteras en aquellos primeros siglos. Al cerrar este relato sobre cómo viajaba Pablo, conviene quedarnos con una imagen que sintetiza su estilo. Un hombre con ciudadanía romana y corazón judío, con pies curtidos por el polvo y manos que escribían cartas que aún hoy enseñan, moviéndose entre plazas y prisiones, siempre con la misma preocupación, que el conocimiento de Cristo llegara a hombres y mujeres de todas las procedencias. Su viaje muestra que la misión no es una serie de eventos aislados, sino una trayectoria sostenida por comunidades, por trabajo diligente y por la firme decisión de obedecer aun cuando el camino pareciera conducir a cadenas. Que el ejemplo de su obediencia nos desafía a vivir una fe que no se contenta con zonas de confort, sino que se mueve con prudencia, con amor y con generosidad, hacia donde la necesidad del mensaje se hace evidente. Que aprendamos a combinar planificación y discernimiento, a apoyarnos en las iglesias locales, a valorar la hospitalidad y el trabajo manual, y a comprender que el verdadero avance del Evangelio se hace tanto en las grandes ciudades como en las casas que lo reciben. Que el Señor nos conceda la misma valentía para salir, la misma sabiduría para permanecer y la misma fidelidad para, incluso en cadenas o en naufragios, seguir proclamando la buena noticia. Si este estudio te ha sido de provecho y quieres apoyar este ministerio, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite entender cómo la misión se vive en la práctica. Gracias por acompañar este recorrido por los caminos del apóstol Pablo. Que su testimonio inspire tus pasos y que la gracia de Dios te acompañe siempre.